echarle una porra o aplaudirle a los torturadores mexicanos porque inventaron el tehuacanazo, que no lo aprendieron en la Escuela de las Américas en Panamá, y aprendieron y aplicaron el chilito piquín en las heridas, ¿no?, para torturar a los mexicanos, que tampoco lo aprendieron en la Escuela de las Américas en Panamá, ¿sí? En esa lógica, esta historia de horror había que rescatarla, había que contarle al imaginario colectivo de este país, que han suscitado, que ha habido en los sótanos de la historia, historias sin contarse, y que no eran delincuentes evidentemente, y que no eran personas que estuvieran pensando en usufructuar fondos para su beneficio personal. Siempre he dicho, tenemos una organización de hijos de exguerrilleros, donde se encuentra mi querida hermana Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas, mi querida hermana Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos desaparecida, y del Tenebras, mi querido hermano Diego Lucero, hijo de Diego Lucero, mi querida hermana Alejandra Cartagena, hija de David Jiménez Sarmiento y su madre desaparecida, mi querido hermano Romeo Cartagena, hijo del exguerrillero Cartagena. Y curiosamente siempre he dicho que logramos nosotros en nuestra organización lo que nuestros padres no pudieron, que es juntarnos, ¿no?, de alguna forma, y luchar por el rescate de esas historias. Y en ese sentido, este colectivo y nuestra visión es plantear cómo este horror no puede quedar en la impunidad. Y no estamos exigiendo al Estado mexicano una indemnización o una reparación del daño, porque no hay forma de que te reparen nada. El asesinato de nuestros padres, la desaparición forzada de nuestros familiares, no se puede reparar, ni tiene un costo económico. El chiste es sembrar en el imaginario colectivo de este país los horrores de los cuales el Estado mexicano, el gobierno mexicano, había intentado ocultar. Entre otras cosas también, pero en complicidad con el gobierno revolucionario de Cuba. Recordemos la amistad entrañable entre Fernando Gutiérrez Barrios y Fidel Castro, que provocó de alguna manera la complicidad del gobierno revolucionario cubano, y que incluso cada vez que llegaba un guerrillero o uno de los delincuentes, ¿no?, a Cuba exiliado, al gobierno cubano le metía en jaque esa situación política, debido a que, por supuesto, la relación diplomática entre Cuba y el gobierno mexicano eran de vital importancia, ya que era su ventana hacia el mundo en función del bloqueo comercial. Sí. Se va a ausentar un momento nuestro compañero Jesús. En esa lógica, pues, planteaba yo, nuestro colectivo Nacidos en la Tempestad somos convencidos de que nuestros padres optaron por la clandestinidad revolucionaria por amor a sus hijos. No se fueron de guerrilleros en un acto de ¡ay, soy clase media mexicana, qué flojera, necesito adrenalina, ¿no? Quiero emoción, voy a ir a agarrar una pistola y a expropiar un banco! Obviamente no. Era tal el amor que nos tenían a nosotros, a Mica, a Diego, a Alicia, a Alejandra, a Romeo, a mí, que decidieron apostar su presente para intentar construirnos un mejor futuro. Evidentemente se encontraron a este bloque de represión. Podría yo decir que evidentemente sí ganaron, a pesar de haber sido derrotados militarmente. Creo que ganaron, y estamos en esa etapa de intentar reconstruir la memoria, no por ellos, sino por nosotros mismos como ciudadanos de este país en otro momento histórico. Siempre he pensado que recuperar el pasado, recuperar la memoria, es la parte fundamental para poder ubicarte en un presente. Y me queda clarísimo que nuestros padres, y como consigna para todos nosotros, debería ser, como lo dijo en su momento el Che Guevara, tenemos que convertirnos en la pesadilla de aquellos que desean robar nuestros sueños. Y por último, quisiera yo cerrar planteando que esta historia inicia, mejor dicho,
la acción represiva del Estado mexicano. Todos y cada uno de los grupos que analizo, ya sea en su actuación dentro del campo, dentro de la zona rural, o los actos armados guerrilleros que se organizan dentro de las zonas urbanas, todo corresponde a una respuesta de los actos represivos de los gobiernos priistas mexicanos. 43, Rubén Jaramillo tiene que irse a la sierra como acto de autodefensa, debido a que los canales legales de participación en defensa del ingenio que habría inaugurado años antes el general Lázaro Cárdenas se le cierran. Y el gobernador Perdomo del estado de Morelos dicta el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo. 1963, 64, 65, los hermanos Gaitán, los hermanos Escobel, Pablo Gómez y el profesor Gamis tienen que adoptar las medidas de autodefensa debido a que los caciques del estado de Chihuahua han emprendido una cacería en contra de sus vidas. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas habían participado dentro de los marcos legales y se les cerraron las puertas, y el dictamen era, recordemos aquel mayo del 67, cuando en una manifestación en Atoyac de Álvarez llega la policía judicial, la policía municipal, para desintegrar una manifestación en contra de la directora de una escuela primaria que exigía aumento de cuotas a los campesinos para que sus hijos continuaran en la escuela, campesinos que no tenían ni para comer y no podían pagar una cuota extra a ese centro educativo. Y por eso llega la policía, asesinan a 8 personas, entre ellas a una mujer embarazada, y es el motivo por el cual Lucio Cabañas tiene que irse a la sierra. Hay el testimonio de que el Partido Comunista de entonces y le hace la propuesta de mandarlo clandestinamente a la Unión Soviética, él se niega y de la defensa pasa a la ofensiva. Y todos los grupos que surgen, sobre todo a partir del 69, 70 y fundamentalmente a partir del 71 en las ciudades, donde la mayoría de sus integrantes van a ser jóvenes estudiantes, tiene que ver con el 10 de junio. El 80% de mis entrevistados me planteaban como sin duda el primer trauma es el 68, el movimiento estudiantil y evidentemente la huella de sangre que deja el 2 de octubre en Tlatelolco. Pero lo que colma por completo la capacidad de comprensión, la opción democrática, la opción pasiva, es el 10 de junio, donde los halcones acuden incluso a los hospitales a rematar a los heridos en plenos quirófanos de los sanatorios. Y eso lleva a que Raúl Ramos Zavala, Ignacio Salas Obregón, entre otros, Diego Lucero ya traía el germen de la guerrilla porque había sido colaborador estudiantil del intento de asalto al cuartel Madera en el 65, pero en términos genéricos el 71 es el momento cumbre donde los jóvenes estudiantes dicen no tenemos de otra, no hay una manera diferente a responderle a este gobierno represor sino a través de la violencia revolucionaria. Tal vez, en efecto, no utilizaron la mejor metodología, la violencia revolucionaria, la creación de grupos clandestinos, pero sin lugar a dudas, todos ellos, incluidos nuestros padres, optaron por la respuesta necesaria, aunque el método no haya sido el correcto. Creo que estamos en los momentos cumbres para saber defender nuestros sueños y convertirle a aquellos que nos los quieren arrebatar en una enorme pesadilla. Muchas gracias, buenas tardes. Tan. Son las 5:58, viene la siguiente mesa, me quiero imaginar. No ha llegado Mónica. Puedo tomar una pregunta. Aquella compañera que levantó la mano. No, carnal, aquella compañera te ganó. Me perdonas, pero ella te ganó. Habrás llegado primero, pero ella levantó la mano.
Yo quisiera mencionar, bueno, usted que es un experto en esto y lo vivió en carne propia con su padre, que es necesario hacer una diferencia para la gente en general entre terrorismo y guerrilla, que luego se entremezclan, ¿no? Eso sería por un lado. Por otro lado, ¿qué opinión le merece que a estas alturas de la política, de la época política que estamos viviendo, del cambio, etcétera, exista la situación de que a Pedro Salmerón lo hayan corrido del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por haber dicho que los chicos a los que se hace alusión son delincuentes, son asesinos? Que lleguemos a esta cuestión tan pesada, tan de derecha en la actualidad, que se haga que una persona tenga que desocupar su puesto. O sea, esas serían las dos cuestiones que me gustaría que mencionara un poquito sobre esto. Bueno, una pregunta a Jesús Ramírez Cuevas. Hoy se informó que el asunto de Tlatlaya, Estado de México, donde no se tomaron en cuenta testimonios de los sobrevivientes, de quienes fueron testigos de esos hechos, se va a reabrir el expediente y van a ser tomados en cuenta testimonios que fueron desechados. ¿Qué opinión le merece al señor Ramírez Cuevas? Gracias. Creo que no estamos en la mañanera, creo que es un tema sobre... Quiero imaginarme que estábamos presentando los daños heridos, no en la mañanera. Digo, no sé si quiere responder, pero bueno, creo que no aplica, como dirían en las lógicas, ¿no? Creo que el tema, evidentemente, sobre terrorismo, guerra de baja intensidad, violencia revolucionaria, habría que saber separar. Es obvio que el gobierno represor quería meter en una misma cubeta, en una misma olla, en un mismo cocido, el planteamiento de terrorismo, sobre todo para fundar dentro del imaginario colectivo de este país eso. Ellos son terror para tu familia. Son los que traen las recetas del extranjero, atentan en contra de las buenas costumbres de este país, ¿no? Por último, bueno, yo creo que el debate con mi queridísimo Pedro Salmerón, creo que es un debate que se dio de manera innecesaria, donde hubo tal o cual tipo de situaciones que no debieron de haberse suscitado, y bueno, sí creo que hay que recoger la memoria fundamentalmente para poder generar un debate de altura sobre el tema que estamos planteando, ¿no? Ahora sí, ¿vas a responder? ¿Va a responder? Volvemos a la mañanera. De mi parte, muchas gracias. Buenas tardes. Solo para mencionar, bueno, el tema de Tlatlaya, como cualquier otro crimen donde involucre a agentes del Estado, tiene que ser esclarecido y tiene que juzgarse a los responsables. Eso, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanguato, como otros momentos, como Acteal, en fin, hay crímenes de Estado, tienen que ser esclarecidos, y este gobierno está comprometido con este asunto. Yo solo quería señalar que siempre a los rebeldes, a los revolucionarios, a los que han hecho los cambios, se les ha criminalizado, se les ha rebajado, digamos, la calidad humana y hasta se les ha negado la causa. Se habla siempre de que son o ladrones o asesinos o delincuentes. Incluso cuando a Hidalgo lo excomulgaron, porque rebelarse no estaba bien visto por la iglesia, él mismo señaló en su respuesta a quienes lo excomulgaron de que en realidad, pues quienes lo estaban excomulgando, su único Dios era el dinero. Entonces, también la respuesta de los revolucionarios sobre esto es interesante. Y a los jóvenes de los años 70, 60 y antes, pues les ocurrió lo mismo. Les negaron causas, les negaron ideas, les negaron demandas de justicia y los criminalizaron. Por eso es importante recuperar estos hechos históricos para devolverles el rostro, el nombre y su causa. Y bueno, ya discutiremos si lo que hicieron fue correcto o no fue correcto, si en la circunstancia en la que estaban era lo mejor, o quienes apostaron por la lucha legal pacífica, en fin, o el sindicalismo, la lucha campesina. Pero lo que sí es importante es colocarlos en el lugar de los luchadores sociales y con una causa, que la causa era la transformación del país. Entonces, eso es lo más importante.
Yo quería leerles una cita muy pequeña de Luis Echeverría, pero ya se las guardo para que la vean en la página 22 del libro. No, bueno, se los leo porque es para que vean que de esto se ha dicho de los revolucionarios todo el tiempo. Y Echeverría, no, desde el poder, hace honor a lo que dice sobre los extensos grupos armados. Decía la siguiente frase: hagamos una reflexión derivada del análisis de la composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, integrados por hombres y mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, criados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la descoordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina, víctimas de la violencia, ven muchos programas de televisión. Lo dijo en su cuarto informe de gobierno frente a la Cámara de Diputados. Aguas. No fue una declaración de prensa, fue dentro de su informe número 4 en el Congreso de la Unión. De ese tamaño la estulticia y de ese tamaño también la rebelión. Muchas gracias a Fritz Glockner. Ahí se va a estar vendiendo el libro y lo va a estar firmando. Muchas gracias, Jesús, por venir a presentarlo. Y bueno, ahora a continuación tenemos ni más ni menos a la escritora Mónica Lavín, que viene acompañada por Claudia Hernández del Valle Arizpe. Entonces, no se vayan, que la cosa se va a poner muy buena. Mónica y Claudia, dos. Marina. Para.